Hola amigos, mi nombre es Mauro Tálvaro y ahora vamos a resolver algunos ejercicios utilizando el teorema de Tales y el concepto de semejanza entre triángulos y figuras geométricas. Para la siguiente aplicación vamos a dibujar un triángulo cualquiera, digamos este triángulo, y vamos a trazar una línea paralela a cualquiera de sus lados. Por ejemplo, vamos a trazar una paralela a esta. Entonces colocamos la regla aquí, que quede muy derecha, y trazamos la línea hasta que toque el otro borde. Entonces aquí tengo dos triángulos, un triángulo interior y un triángulo mayor. Estos dos triángulos son semejantes. Para verificar que son semejantes vamos a utilizar el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Recordemos que ese criterio dice que si dos triángulos tienen los mismos ángulos, entonces esos triángulos son semejantes. Entonces aquí el triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Supongamos, y metemos algunos valores, que este segmento de acá mide 4 unidades y este está un poco más grande, entonces pongámosle 8 unidades. En el lenguaje algebraico o geométrico, digamos, si este punto se llama A, B, C, D y E, entonces lo que tenemos escrito acá es que el segmento desde A hasta B, el segmento, eso es lo que significa esta línea, mide 8 unidades, y que el segmento desde B hasta C mide 4 unidades. Vamos a imaginarnos también que este lado mide, no sé, un poco más, 16 unidades por decir algo. Entonces desde A hasta D vamos a suponer que mide 16 unidades. Entonces todo el pedazo mide 16 y aquí todo el segmento AC entonces mediría 8 más 4, 12 unidades. Nos interesa, por ejemplo, averiguar cuánto mide el segmento desde A hasta E. Para resolver esa pregunta necesitamos utilizar la definición de semejanza. Entonces la definición de semejanza de triángulos dice que los segmentos son proporcionales según correspondan. Por ejemplo, en el triángulo pequeño, el lado AB, cuando yo lo divido por el lado AE, eso debe ser proporcional al segmento AC sobre el segmento AD. ¿Por qué tomo esta división así? Recuerden que hay varias formas de utilizarla, pero entonces lo que yo trato es como de conservar un orden. Cuando yo tomo el triángulo pequeño, supongamos aquí tenemos estos dos lados, entonces yo dividí la base entre este segmento que está adyacente. Cuando tomé el lado grande, el triángulo grande, entonces también dividí la base grande, que es AC, entre el segmento adyacente, que es AD. Noten que estoy estableciendo una correspondencia entre las bases y estos dos catetos, estos dos lados. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa proporción. Vamos a escribir los números. Si yo coloco AB, AB es un segmento que mide 8, dividido AE, no sabemos cuánto mide, entonces coloquémosle una variable, supongamos que se llama X. Entonces 8 dividido por X es igual. Y ahora tomamos el de AC, todo este segmento mide, habíamos dicho 8 más 4 mide 12 unidades, sobre, y el segmento grande entonces AD, habíamos dicho que medía 16 unidades. Esto es una ecuación lineal, vamos a resolverla. Otra vez, las proporciones, como está bien escrita, sabemos que multiplicar estos dos lados es lo mismo que multiplicar estos dos lados. Me gusta multiplicar primero por el lado que tiene la X, entonces multiplicamos estos dos, 12 por X da 12X, y eso debe ser exactamente igual a la multiplicación de 8 por 16. Y entonces la multiplicación da 8 por 6, 48, 8 llevo 4, 8 por 1, 8 y 4, 12, 128. Ahora simplemente despejamos la X. Entonces decimos que X es igual a 128 dividido por 12. Esto es un fraccionario. Como la adición no es exacta, entonces no la voy a resolver, prefiero simplificar, aunque obviamente pues se puede utilizar con la calculadora, pero simplifiquemos mejor. La mitad de 128, 64, mitad de 12, 6, mitad de 64, 32,
y de 6, 3. Entonces, el segmento desde A hasta E mide 32 tercios. Bien, vamos a dibujar algunas líneas paralelas, digamos, estas dos líneas, pues claramente son paralelas, y dibujemos una tercera. Voy a tratar de que me quede más alejada, pero tratando de que sean paralelas. Entonces, digamos las líneas RST. Esas tres líneas, por hipótesis, vamos a suponer que son paralelas. Voy a trazar ahora dos transversales, digamos una transversal aquí y otra transversal acá. Entonces tenemos otra vez, este segmento es proporcional a este segmento y este segmento es proporcional a este segmento por el teorema de Tales. Vamos a suponer que este segmento mide, por ejemplo, 5 unidades desde este punto hasta este, y que este punto acá está un poco más largo. Vamos a exagerar el valor, obviamente no puede ser tan grande, pero para el ejercicio matemático coloquemos 10 unidades. Supongamos que este mide x menos 1 unidades, yo no sé quién es x, es algún valor numérico, y este pedazo desde acá hasta acá mide, por decir algo, x menos x más 2. La pregunta es, ¿cuál es el valor numérico de x? Y para poder resolverla vamos a utilizar el teorema de Tales, que establece las proporciones entre los segmentos. Entonces, según el teorema, encontramos lo siguiente: este segmento de acá es proporcional a este segmento de acá, y este segmento, x más 2, es proporcional a x menos 1. Y las razones se escribirían de la siguiente manera: 10 dividido entre 5 es lo mismo que este segmento, que le corresponde al 10 sería x más 2 dividido entre el del frente, que es x menos 1. Otra vez recordemos, esto es una ecuación lineal, y para resolverla recordamos el criterio de las proporciones, que dice que si yo multiplico estos dos elementos y aparte multiplico estos dos elementos en cruz, entonces las respuestas deben ser iguales. Entonces multiplicamos 10 por x menos 1. Aquí pareciera que el 10 solo multiplica la x, entonces lo voy a colocar dentro de un paréntesis para darme cuenta que efectivamente el 10 multiplica los dos, multiplica la x y multiplica el 1. Entonces ya multipliqué estos dos, ahora vamos a multiplicar estos dos, entonces dimos que eso es igual a, y por este otro lado, eso tiene que ser igual a la multiplicación de 5 por x más 2. Una vez más, parece que el 5 solo multiplica la x, entonces lo voy a colocar dentro de paréntesis para darme cuenta que es que el 5 multiplica a los dos. Bien, ahora vamos a escribir bien la ecuación y vamos a simplificar. Habíamos dicho que el 10 multiplicaba a los dos, entonces multiplicamos 10 por x, escribámoslo por acá, da 10x, y 10 por 1 da 10. Es importante averiguar qué signo coloco acá. Como el 10 está positivo y el 1 está negativo, porque antes del 1 hay un menos, entonces multiplicamos más por menos, es menos 10. Eso debe ser igual que multiplicar 5 por x, es 5x, y 5 por 2 es 10. Aquí hay que colocar un signo. Como el 5 aquí no tiene nada, se supone que es positivo, el 2 está positivo, entonces multiplico más por más y es más. Aquí tengo la ecuación lineal, vamos a resolverla. Vamos a dejar, aquí está el igual, a este lado solo los términos que tengan x, entonces este ya está a la izquierda, al igual lo voy a volver a escribir, no le cambio absolutamente nada. Y el 5x está positivo, significa que está sumando, entonces en este lado vamos a restar 5x. La regla es, si está positivo lo pongo negativo cuando lo paso para el otro lado. Bien, entonces ya coloqué los dos que tienen la x, estos dos los coloqué a este lado al igual, y al otro lado vamos a colocar los demás. Este 10 lo dejo quietecito, no le hago nada, está positivo, yo lo dejo positivo, y este otro 10 que lo voy a mover hacia allá, entonces lo coloco allá, pero le busco el signo. Está negativo, como lo estoy cambiando hacia el otro lado, le debo cambiar el signo y me queda positivo. Ahora resolvemos esto. 10 menos 5x da 5x, y aquí 10 y 10 da 20.
Noten que a veces hay que sumar y a veces hay que restar. Entonces se restan porque como esto está positivo y esto está negativo, o sea, hay que restar. Coloco el signo del mayor. Aquí no hay que restar, los dos son positivos, entonces los sumo. Ahora despejamos x, entonces simplemente decimos que x, una flechita, entonces x es igual a un número que multiplicado por 5 me da 20, pues es 20 dividido 5, y esa división da 4. Entonces la pregunta es, ¿y quién es x? X es 4, pero ¿cuánto mide este segmento? El segmento desde acá hasta acá mide 3, porque sería 4 menos 1, y el segmento desde acá hasta acá mide 6, porque sería 4 más 2, 6. Note que aunque aquí tengo 10 y aquí tengo 6, no tiene sentido, porque el 10 está muy grande, muy pequeñito comparado con el 6. Sin embargo, para el ejercicio algebraico me sirve la representación, porque ilustramos bien cuál es el procedimiento para resolver este tipo de problemas. Bien, observemos las tres figuras que tenemos aquí. La figura A pues es un rectángulo de lados 5 por 18. La figura B es otro rectángulo, lados diferentes, 7,5 y 12. Y la figura C, 9 centímetros y 13 centímetros. Se nos pregunta cuáles rectángulos son semejantes. Para resolver esa pregunta, como son figuras geométricas, hay que recordar la definición de semejanza. Y habíamos dicho, dos figuras geométricas son semejantes si tienen los mismos ángulos y tienen sus lados proporcionales. Entonces, necesariamente debemos mirar las dos condiciones. Primero, miremos que los ángulos sean iguales. Los ángulos de esta figura pues son el ángulo que tengo acá, mide 90 grados porque es un rectángulo, este también mide 90 grados, este también mide 90 grados y este también mide 90 grados. Porque todos los rectángulos tienen ángulos rectángulos, como su nombre lo indica, entonces cada angulito mide 90 grados. Lo mismo pasa con esta figura y con esta figura. Entonces por ahora vamos en que todas las figuras tienen los ángulos correspondientes iguales. Eso es muy bueno porque es parte de la definición. Para que sea semejante, los ángulos correspondientes tienen que ser iguales. Ahora vamos a mirar los lados. Entonces, para mirar si los lados están en la misma proporción, vamos a establecer la razón entre el largo y el ancho de este rectángulo. Entonces vamos a dividir el 8 entre el 5. Vamos a ver cuánto da. Entonces, en la calculadora, 8 dividido entre 5 da 1,6. Tengámoslo acá para recordar el hecho. Entonces, sabemos que 8 dividido por 5 nos dio 1,6. Ahora vamos a establecer la relación entre estos lados del rectángulo. Entonces, no puedo dividir 7,5 entre 12 porque primero dividí el largo entre el ancho. Entonces, recordemos que es muy importante el orden, la correspondencia. El largo de este le corresponde el largo de este. Entonces vamos a dividir 12 entre 7,5. Entonces otra vez en la calculadora, para agilizar un poco, 12 dividido 7,5. También da 1,6. Entonces escribámoslo para tener referencia. Sabemos entonces que 12 dividido 7,5 es igual a 1,6. Esto es muy bueno, porque entonces ya sabemos que los lados de estos dos rectángulos están en proporción. ¿Qué significa? Que la figura A y la figura B son semejantes. Ahora vamos a mirar la división de los lados de este rectángulo. Entonces, otra vez en la calculadora, dividimos 13 entre 9. La división da 1,44. No nos dio lo mismo. Eso significa que la figura C no es semejante con ninguna de las dos. Y la única pareja de rectángulos semejantes es la pareja formada por el león A y el león B. Este ejercicio es muy interesante porque nos permite hacer claridad sobre el hecho de que cuando hacemos un ejercicio de proporcionalidades con los triángulos es muy importante tener en cuenta el orden en que son correspondientes. En este caso nos preguntan cuál es la longitud del segmento AC, o sea cuánto mide esta parte. Aquí dice que esto es x menos 6, entonces lo primero que necesitamos averiguar es el valor numérico de x, teniendo en cuenta que el segmento AB
es al segmento BC, como el segmento PR es al segmento PQ. ¿Qué es lo que significa esta proporción? Al segmento AB se está dividiendo, o sea, el número 3 se está dividiendo por el número que corresponde al segmento BC, o sea, en el número 7. Por este lado estamos dividiendo el segmento PR, el número 6, entre el segmento PQ, número 14. O sea que 3 es a 7, como 6 es a 14. Eso significa, y es muy importante, que el segmento BA es correspondiente con el segmento PR. Vamos a marcarlo con estas líneas para recordar esa correspondencia. Además, el segmento CB, pongámosle 2 líneas, es el correspondiente del segmento PQ. 7 es a 14, como 3 es a 6. Entonces, los que tienen una línea son correspondientes, los que tienen 2 líneas son correspondientes, y por lo tanto 3x menos 6 sería correspondiente con 3x. Ahora lo único que necesitamos hacer es escribir las correspondencias. Vamos a escribir las proporciones en un Word. Entonces, arranquemos con el segmento PR. Recuerden que para escribir la semejanza no importa el orden en el que tomemos los datos, sino la correspondencia. Entonces, por ejemplo, yo quiero tomar 6 dividido entre 3. En ese caso escribiríamos 6 es a 3, como, y si aquí tomé con el lado PR, debo tomar entonces 14 con el 7, o 3x con 3x menos 6, en ese orden, el del triángulo PQR primero porque ya tomé el 6, y luego el del triángulo ABC porque tomé el segundo, el número 3. Entonces tomemos 3x sobre CA, que sería 3x menos 6. Bien, entonces aquí tenemos una ecuación lineal. ¿Cómo resolvemos esa ecuación lineal? Entonces recordemos, si yo multiplico 6 contra 3x menos 6, debe ser exactamente igual que multiplicar 3 contra 3x, porque esto es una proporción que está bien escrita. Entonces escribamos eso. A multiplicar 6 por 3x menos 6. Aquí parece algo bien importante. Aparentemente el 6 solamente está multiplicando el 3x, pero sabemos que tenemos que multiplicar el 6 por toda la expresión 3x menos 6. Entonces voy a colocar un paréntesis para recordarme que este 6 debe multiplicar tanto a 3x como a 6. Bien, eso debe ser exactamente igual que multiplicar en este orden, 3 multiplicado por 3x. Entonces 3 multiplicado por 3x. Y ahora resolvemos las multiplicaciones. Si multiplico 6 por 3, obtengo entonces 18x. Notemos que como este 6 está positivo y este 3 está positivo, la respuesta me queda positiva. Ahora multiplicar 6 por 6 me da 36. Pero yo necesito separar estas expresiones con un signo. ¿Cómo lo escojo? Como el 6 está positivo y este 6 está negativo, multiplicamos más por este menos y nos da menos. Entonces yo multipliqué este por este y 6 por 6. Vuelvo a colocar el de igual y multiplicamos esta parte de la igualdad. 3 por 3 da 9 y dejamos la x. Y resolvemos la ecuación lineal. Entonces simplemente vamos a separar. Entonces este 9x está positivo, lo voy a correr para este lado de la igualdad, pero entonces le coloco un signo. Aquí estaba positivo a la derecha, entonces le coloco un menos. Y este 36 que estaba negativo aquí, lo voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad, pero este menos ya no va a quedar negativo, sino que va a cambiar y es un número positivo. A este lado de la igualdad pues no hay nada que hacer, pero a este lado sí tenemos que resolver la operación. Es una resta porque el 18 está positivo y el 9 está negativo. Entonces a 18x le quito 9x y nos da como resultado 9x. Por último, como el 9 está multiplicando a la x, entonces buscamos un número que multiplicado por 9 me dé 36. Y sabemos que la respuesta es 4 porque x es lo mismo que tener 36 dividido entre 9. Y esa división da 4. Entonces, en nuestro ejercicio, ya sabemos que x es 4, pero la pregunta es cuánto mide la longitud del segmento AC. Desde A hasta C mide 3
x menos 6. Este 3 hay que multiplicarlo por el valor de x. Y acabamos de encontrar que x vale 4, entonces a multiplicar 3 por 4 me da 12, y a 12 le quito 6. Entonces el segmento AC mide 6 unidades, mientras que el segmento QR mide 12 unidades, porque 3 multiplicado por 4 da 12.